Bueno, yo quería explicar, no voy a leer completamente porque la vida es así, eh, una cuestión bien sencilla o compleja, según se mire, ¿no? Por la proximidad existencial muy sencillo. Sentimientos, emociones, afectos, pero de fondo altamente compleja. Mi propósito es hacer confluir las aportaciones de la psicología de la emoción con las propuestas de Leonardo Polo en torno a los sentimientos y a los afectos. Primero que conviene señalar es que una pequeña síntesis de definiciones. La psicología de la emoción distingue entre emociones y sentimientos. La emoción es una respuesta tridimensional, un proceso, como veremos, fruto de un estímulo particular, que en el animal y el hombre no son iguales. Entiende el sentimiento como experiencia subjetiva de la emoción, es decir, con un carácter cognitivo más intenso. Y luego, así distinguimos emociones y sentimientos. Polo se sitúa directamente en el concepto sentimiento, aunque también añade el de afecto. La palabra afecto en psicología es poco clara, para que les voy a engañar. Leonardo Polo señala en esa pequeña conferencia que se llama La afectividad, está publicado en el tomo 30 y tantos, puede ser 4 o 6, porque no sé dónde poner el palito, que la cuestión de afecto, sentimiento, emoción es más bien terminológica, pero que no conviene obviarla porque hay diferencias entre unos estados y otros. Bien, pues querría señalar la confluencia estructural. Digo estructural porque la psicología trabaja con constructos, la filosofía no trabaja con constructos, evidentemente, ¿no? Y esto permite hacer confluir la definición misma de emoción. Yo hablo de emoción porque últimamente me dedico a la psicología de la emoción, pero entiéndase un poquito en toda su complejidad, ¿no? Luego quisiera decir algo sobre la confluencia entre la dimensión neuroendocrina de la emoción y lo que Polo trabaja directamente, que es el tema de la facultad orgánica. Yo quisiera ser muy clara en esto, pero no lo conseguiré, porque es muy difícil el tema. Me interesa especialmente apuntar algo en torno a la perspectiva jerárquica de las emociones, sentimientos, que en Polo es neta, y en psicología se abre paso de una manera más o menos clara. Luego me ha interesado muchísimo, siempre, pero especialmente en los últimos años, el carácter precursor y consecuente de la emoción respecto al acto moral. La articulación emociones-fronesis o prudencia, fronesis, como dicen los ingleses, ha sido objeto de estudio recientemente y no me podré detener en ello, pero digo, para que tenga un poquito la perspectiva de lo que se puede tratar, ¿no? Respecto al punto 1, la confluencia estructural, señalaré tan solo que lo que en psicología es un constructo, en filosofía es una dinámica del psiquismo humano. Entiéndase como dinámica no tanto un proceso temporalmente establecido, aunque en cuanto orgánico lo es, sino actos. Interesa especialmente subrayar que se dan actos tanto de carácter cognitivo como tendencial, volitivo, apetitivo, motivacional, según donde uno se mueva. Bien, respecto al tercer punto, la jerarquía de las emociones, Polo habla de esa jerarquía, llegando hasta los afectos del espíritu, y la psicología hace una cierta jerarquía. Yo citaré únicamente a Scherer. En el año 82 tiene un artículo que se llama La psicología como proceso, o Lazarus, con el famoso appraisal, con conocimiento valorativo. Y en el 98, Gross, John J. Gross, el segundo nombre no me lo sé. En el 98 escribe Gross un artículo muy interesante en el que recoge tradiciones filosóficas y psicológicas y establece los principios para lo que él llama la regulación emocional, que ya venía de antes, pero él, digamos que es exponencialmente citado, ¿no? En el 2015 desarrolla el modelo propiamente. Bueno, y también apunta al carácter jerárquico, ¿no? Quería recordar el punto de partida aristotélico, del que antes nos han hablado, de las propuestas de Leonardo Polo, aunque él señala, cuando lo de los afectos, que Polo no llega hasta el final, sino que inicia las cuestiones. Bien, Aristóteles abre la puerta a los grandes problemas o preguntas en torno a la psicología
Seguramente se me quedan algunas en el tintero, pero creo que hay 3 lugares donde es especialmente claro. En el de ánima, donde aparece la emoción, las pasiones, relacionadas con las facultades orgánicas. La consideración de lo vivo, nace de abajo y va ascendiendo hasta lo humano. De tal manera que la dimensión neuroendocrina y todas las preguntas sobre la fisiología de la emoción tienen un precedente claro en Aristóteles. En la retórica es muy interesante la relación que se establece entre palabras y emociones, el insulto y el halago, especialmente el insulto y la ira, ¿no? Esto pone de manifiesto la importancia de la dimensión cognitiva de la emoción. ¿Cómo es posible que un significado nos ponga nervioso? Bueno, no ponernos nerviosos es que se nos encoge el estómago, que nos ponemos rojos, a eso me refiero, ¿no? Porque eso es una emoción, ponerse muy rojo, entre otras cosas. Ponerse rojo, que se te tensan los músculos, ¿no? Y luego en la ética Nicómaco también hay asuntos tremendamente importantes, como es la base emocional o el antecedente emocional de la conducta moral, la conexión entre lo emocional y lo libre. Por ejemplo, cuando habla de las acciones mixtas, que no son ni completamente libres ni completamente involuntarias, ¿no? Bien, y aquí es donde conecta la cuestión de las emociones en su dimensión conductual o de actividad, de acción humana, de movimiento, ¿no? Conativo. La dimensión emocional con el acto moral. Quisiera traer a colación algunos textos clave, entiendo, en torno a los sentimientos de Leonardo Polo. Bajo mi punto de vista, la palabra más relevante en torno a los sentimientos no lo había leído en ningún sitio. Recuerdo que se quedó en mi hipocampo, en la memoria, se me quedó ahí pues en tercero de carrera o cuarto, ¿no? Cuando estudié con cierto ahínco el tomo 1 de la teoría del conocimiento, ¿no? Es la palabra concomitante. Nunca la he olvidado y años más tarde reconocí el lugar donde estaba ese término, que es curso de teoría del conocimiento, ¿no? En el tomo 1. Bien, pues concomitantes son los sentimientos, concomitantes a actos. Se establece una analogía, ¿no? Entre lo que son los sentimientos para las facultades orgánicas frente a los hábitos respecto a las operaciones de las facultades superiores. Luego veremos que esto va desarrollándose y adquiere ciertos matices diferenciales. Yo voy muy bien, ¿no? Sí. Voy estupendamente. Sí. Muy bien. Leo algunos textos de Polo. Del sentimiento como noticia. Los sentimientos no se confunden con los objetos sensibles, pero son algo así como una información concomitante que tiene que ver con el estado de la facultad. Y ahí el quiz. Son algo parecido a los hábitos que se da en la sensibilidad. En otro lugar, un poco más adelante, en otro lugar, dice, el sentimiento no es una información acerca de la adecuación de lo que conozco con la realidad, sino de lo que conozco con la facultad misma. Por lo tanto, la función del sentimiento es informar acerca de la capacidad. Cuando uno lee esto desde la psicología de la emoción, es que se le abren los ojillos por lo que ahora señalaremos respecto al proceso emocional, ¿no? ¿De qué aporta esa concomitancia? ¿Qué aporta esa noticia, ¿no? ¿De qué da noticia el sentimiento? También es alusión intencional a otra cosa, pero sobre todo de sí. Por ejemplo, en el dolor de muelas, el dolor no informa más que de sí mismo, aunque haya alusión a otra cosa. Yo tengo dolor de muelas, es mi dolor de muelas, ¿no? Me duelen las muelas, ¿no? La muela duele, eso no lo diría nadie, en absoluto. ¿De qué nos informa el sentimiento? Señala Polo en otro lugar. De su propio tono.
Puede distinguir la alegría de la tristeza, pero no por las intenciones a las que me remiten. Habría que decir que son concomitantes a esas intenciones. Al hablar de los sentimientos, señalé que son pasiones de la facultad orgánica consecutivas a la operación, concomitantes, decíamos al principio. Esa concomitancia puede ser precedente, propiamente simultánea, o consecutiva. Teniendo en cuenta que interviene la dimensión orgánica, esto no es un problema. El sentimiento es cierta noticia. El sentimiento, se me ha movido esto. Vale. Al hablar de los sentimientos, señalé que son pasiones. El sentimiento es cierta noticia acerca de la facultad que informa de su disposición como capacidad operativa. La disposición es sentida como el modo de encontrarse. Se entiende y luego dirá que el sujeto, incluso la persona. El hábito es más que un sentimiento. No es una pasión, sino un acto de una facultad, un crecimiento. Desde esta perspectiva, el sentimiento es meramente orgánico y lo siguiente serían los hábitos, pero luego aparecerán, bueno, no luego temporalmente en la exposición de Polo, pero sí más adelante, ya no en la teoría del conocimiento, habla directamente de los afectos y estarían en ese segundo nivel y no son propiamente hábitos. Los sentimientos no son operaciones. Esta idea es muy importante porque no es raro encontrarse personas diciendo que los sentimientos son actos. Es sorprendente. ¿Son pasiones? En cierto sentido, sí. ¿Por qué y en qué sentido? Los sentimientos son pasiones porque la facultad es el principio activo de la operación. La conmensuración de la operación con el objeto permite considerar la facultad desde la operación. Esta consideración implica pasión para la facultad. Es decir, la facultad es potencia activa que pasa a acto, pero el acto revierte en la facultad. Insisto, la psicología de la emoción lo vislumbra con gran claridad, pero de otro modo, evidentemente, puesto que es otro nivel epistemológico. El sentimiento es esa relación de la operación a la facultad, pues de otro modo el acuerdo no podría notarse. Recuérdase que se hablaba de noticia, ¿no? Ahora bien, si la facultad es incapaz, a su vez, de una nueva actividad, tiene sentido decir que los sentimientos son pasiones. Que de un sentimiento se pase a otro sentimiento es posible, pero subiendo de nivel, ¿no? Como veremos. Voy a otros textos en los que incluye la noción de tendencia y quería detenerme brevemente en la cuestión de la noticia premoral, ¿no? Y el carácter axiológico. El sentimiento no es de ninguna manera despreciable, aunque hay que considerar que son un estorbo, pues no es despreciable. No tener sentimientos es imperfecto. Tomás de Aquino lo repite taxativamente. Hay sentimientos naturales y tales sentimientos me dicen si el fin es bueno o malo. No lo dicen como la razón moral, pero sí en estricta correlación con ella. Si no es así, es preciso admitir que la facultad está estropeada, viciada, y su término medio no es el que le corresponde si estuviera sana. Me parece glorioso. El sentimiento, y apunta ya a la dimensión jerárquica, no solo ética, el sentimiento no es un criterio axiológico ético al estilo Scheller, sino un indicio que puede usarse, pero con cautela. Además, los sentimientos más altos son los corolarios de las formas de conocimiento más altas. Si hay formas de conocimiento más altas, hay corolarios superiores. ¿Hasta dónde hay conocimiento? Pues hasta allá arriba, ¿no? Es evidente, ¿no? Bien, lo llamará luego afecto, ¿no? El sentimiento como acto, ha de llamarse hábito, es una virtud, ¿no? Bueno, vuelve a este mismo punto. Entiendo, por tanto, que los sentimientos no son actos, sino concomitantes a actos. En este sentido, son segundos respecto a los actos.
Son pasiones, afecciones. La palabra emoción, ser movido. La palabra pasión, ser afectado o padecer. La palabra sentimiento, sentir, la emoción. Son todos términos ajustados a la realidad, aunque evidentemente hay que matizarlos según sea, ¿no? Bien, estados concomitantes. Y concluyo con unas palabras de ese texto sobre la afectividad, ¿no? Los afectos tienen un carácter informativo, aunque no sean teóricos, de cómo se encuentra el sujeto y de cómo se encuentra de un modo global. Para terminar esta parte en torno a algunas ideas claves de Leonardo Polo en torno a los sentimientos, tan solo señalar que Polo entiende que los sentimientos son de carácter bipolar, o sea, son positivos o negativos. En ese sentido, se une más a la tradición de clasificación de emociones dimensional, es decir, que consideran que las emociones son un continuo, frente a la discreta, que sería la de Darwin, emociones primarias y secundarias, como si cada emoción tuviera una excesiva independencia, ¿no? Aunque veremos que las dos cosas tienen su sentido, ¿no? Visto el punto de vista aristotélico, poner sobre la mesa los grandes temas, algunas cuestiones esenciales para la teoría de los sentimientos en Leonardo Polo, quisiera pasar ahora a la psicología de la emoción, intentando hacer confluir unas propuestas con otras. La emoción puede definirse básicamente de dos modos en psicología de la emoción. Por un lado como respuesta y por otro lado como proceso. La emoción como respuesta es tridimensional y en ese sentido de más corto alcance que la teoría de la emoción como proceso. Como respuesta, una emoción es una respuesta, una alteración cognitiva, fisiológica y conductual. Cognitiva, pues procesos psicológicos básicos, atención, percepción, memoria y algunas cosas más. Es una respuesta correlativa. Es la persona que quiere estudiar y se despista porque está emocionada, no consigue centrar su atención. Sería un momento cognitivo segundo, como veremos ahora. La respuesta conductual, observable, uno se enfada y hay gente que tiene la mala costumbre de quemar un contenedor cuando se enfada. Eso no se hace, pero hay quien incluso es capaz de hacerlo, ¿no? O la activación fisiológica neuroendocrina, que remite a la existencia de un órgano que yo entiendo que es prácticamente el órgano de la emoción, que en realidad es facultad orgánica de operaciones concomitantes, a las que es concomitante la emoción, ¿no? Muy interesante que hay autores, evidentemente, que entienden estas tres respuestas como causadas unas respecto a otras. Yo tengo la impresión de que no son causas recíprocas, en el sentido anteriormente dicho, ni que lo fisiológico cause lo cognitivo o cause lo motor, precisamente por cómo es el cerebro emocional. Que no me va a dar tiempo a decirlo, por tanto lo digo ahora en chiquitito. Las sensaciones llegan al tálamo y al hipotálamo, menos la olfativa, bueno, eso un poco da igual, ¿no? Total, que en el hipotálamo, un lugar muy interesante, se dan conexiones. O sea, la activación sensorial en el hipotálamo tiene conexiones con la zona cortical, ya sea motora, es decir, conativa y de conducta, como prefrontal, es decir, ligada a la atención que capacita el pensamiento. Tiene conexiones con el hipocampo, es decir, con la memoria. Todo el mundo entiende la reverberación emocional de las cosas que tienen que ver con la memoria. Tiene conexiones con el cuerpo calloso, es decir, con las estructuras básicas de la personalidad, con el yo corporal o con la identidad corporal. Esto es impresionante, porque la activación neuroendocrina, no he citado la hipófisis, que es la señora de todas las hormonas, ¿no? La que nos permite que los músculos se nos llenen de fuerza, ¿no? La mera activación del cerebro emocional, asunto muy complejo, pero no lo dejo, es cognitiva, conativa, precursora de cualquier pensamiento o de otros conocimientos, es valorativa, está ahí la amígdala con su conocimiento valorativo, sistema de recompensa, etc. Y no voy a decir más cosas. Tan solo con esto quiero decir que no hay causalidad entre lo físico y lo emocional o lo sentimental. Ni hay causalidad propiamente entre lo cognitivo
pues un insulto y el movimiento psicofisiológico que supone una emoción. Al menos esa es una de mis ideas persistentes, porque el dualismo cartesiano ha hecho mucho daño en la psicología de la emoción. En cuanto al proceso, tan solo señalar que tiene 4 momentos. Es mucho más detallado y mucho más fino que el análisis de la emoción como respuesta. Estímulo detonante, que como veremos puede ser una cosa o puede ser una persona, y la respuesta emocional es notablemente distinta, permite jerarquizar las emociones. Hay un autor, Fritz Jung, muy interesante, que establece las leyes de las emociones, es decir, cuando un estímulo es capaz de desencadenar una respuesta emocional. No voy a entrar a ello. Hay otro momento que se denomina evaluación-valoración. Es decir, lo que luego y durante ese tiempo, ese periodo de tiempo, se denomina appraisal, ¿no? Y en la actualidad, el conocimiento valorativo, que todos ustedes evidentemente reconocen como la cogitativa. Lazarus y sus amigos no saben que existe la cogitativa. Por tanto, sitúan el appraisal así como una especie de angelito mental, ¿no? Y resulta que tiene órgano. Es una actividad propia de una facultad orgánica. Hay 2 niveles de evaluación. Uno que no pasa nunca por la corteza frontal, que es casi automático, serían las emociones primarias de Darwin. Y otro que pasa por la corteza y permite una evaluación más ajustada a la realidad. Bien, tercer momento sería la activación neuroendocrina, que propiamente no es un momento, sino que empieza desde el principio, puesto que hay un estímulo que activa o que se vuelve conocido, ¿no?, por la activación misma de la facultad. Y ya he señalado algunas cosas. Y el último momento de ese proceso emocional, momento porque es constructo, sería la respuesta multidimensional. Es decir, la activación fisiológica en cuanto medible, uno puede medir la conductancia de la piel, una respuesta motora en cuanto es observable, una respuesta comunicativa, ya sea de expresión facial, etc., y una respuesta de experiencia subjetiva, conocida básicamente por autoinforme. Uno dice cómo se siente globalmente, que es de lo que hablaba Apolo. El sentimiento, por tanto, es bastante más cognitivo y se ajusta a la respuesta tridimensional, la dimensión cognitiva. Nada diremos de esto, evidentemente. Y quería referirme brevemente, ¿verdad?, a la cuestión de la jerarquía, ¿no? Si no se estudia o se atiende a la dimensión jerárquica de las emociones, la diferencia hombre-animal o de estados emocionales es casi indiscernible. Sin embargo, en el momento en que aparece el sentimiento como un momento segundo respecto a la respuesta emocional primaria, tipo Darwin, es posible hablar de cierta jerarquía, porque hay un segundo momento cognitivo, ¿no? Bien, también en la dimensión tendencial habría un segundo momento cognitivo. Por todo lo señalado, es cierto que es correcto decir que las emociones se desencadenan ante conocimientos, que serían estímulos en la psicología, y que el estímulo al que somos más sensibles es el psicosocial, los otros, las personas. También es correcto, a mi juicio, entender que las emociones tienen funciones, es decir, fines: adaptativo, comunicativo, motivacional. Estos son como pilares de la psicología de la emoción. Ahora bien, si atendemos a esos criterios, convendría caer en la cuenta de que el fin realmente puede ser el self, es decir, fin adaptativo, supervivencia, bienestar, o bien los otros, La dimensión comunicativa no se refiere solo a quien comunica, sino al que acepta el mensaje, digamos así, ¿no? Por tanto, podríamos clasificar las emociones, y en esto conectamos con la dimensión afectiva, atendiendo a qué elemento las activa, en este caso serían cosas o personas, y dónde se cumple el fin de la emoción. Estos términos que voy a indicar ahora son todos propios de la tradición psicológica, salvo el último, que es en realidad una visión ampliada, o psicológica, mejor dicho,
tanto de Juan Roth Carballo como de Leonardo Polo cuando entiende la dimensión vinculativa. Las emociones desencadenadas por estímulos de cualquier tipo y que tienen como objetivo el bienestar, es decir, aquello de lo que habla la psicología en el 99% de los casos, son las self-oriented emotions, o sea, emociones orientadas a uno mismo. Serían las más básicas, no es que sean malas, es que son chicas, en orden a la plenitud personal. Hay emociones que se dirigen al otro, other directed emotions, dirigidas al otro, como es el caso de la admiración, a la que Polo dedica bastantes reflexiones. Evidentemente habla de la emoción filosófica y del enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Estas emociones son tremendamente interesantes porque, digo interesante que es una palabra ya que empieza a dar vueltas, ¿no? Nos refieren a otro o nos abren a lo otro, ¿no? Muy interesante la admiración, pero el otro puede no enterarse. Uno puede admirar y el otro ni enterarse. Las emociones que se dirigen al otro y las emociones que se orientan al otro, o del oriente de emotions. Este término lo usa Batson con un sentido creo que muy cortito, muy cortito. Son detonadas por una persona y se refieren a esa persona, pero son ambivalentes, pueden incluir un sentimiento de débito, te perdono, pero en realidad, o me has perdonado, tengo que perdonarte, ¿no? Te doy, pero me tienes que dar. Pueden no ser así. Cuando las other oriented emotions incluyen gratuidad, incluyen el bien del otro y gratuidad, no sentimiento de débito, de correspondencia cuantitativa, digamos, se podrían llamar sentimientos vinculativos. Es decir, son afectos que acompañan a operaciones de las facultades superiores, en las que se reconoce al otro como persona y se le ama. Propiamente, el sentimiento vinculativo acompaña al amor personal o al amar personal. Yo me gusta hablar de amor porque al final, larga reflexión, habría que decir que las personas humanas pueden amarse. Tengo esa impresión. Por tanto, concluyo y diría que hay no sé si he conseguido decir algo, pero bueno, creo que las propuestas de Polo en torno a los sentimientos y afectos enriquecen porque permiten una lectura profunda y antropológica, o sea, centrada en qué es el hombre, como nos decían, del mundo emocional, ¿no? Es decir, que enriquecen, permiten comprender antropológicamente los datos de las ciencias, ¿no? En ese sentido es una antropología pues, filosófica, ¿no? Destacaría como ideas básicas que son estados que acompañan, concomitantes, ya sean sentimientos o afectos, según el nivel de los actos que acompañan, que es coherente con las aportaciones neuroendocrinas, que facilita comprender que las emociones, los sentimientos son jerárquicos, superan, por tanto, la constancia del bienestar hedónico como fin de todos los quehaceres psicológicos, y también su conexión con la relación moral, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias.